Muy buenas tardes, queridos hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Aquí estoy yo con ustedes, ahora me volvió a tocar compartir el tema de este mes de julio. Y bueno, continuamos con la serie de la mansedumbre. Hemos estado viendo diferentes casos en donde podemos aplicar la mansedumbre. Por ejemplo, estuvimos viendo el domingo pasado la aplicación de la mansedumbre respecto a la compasión con otros hermanos, y hace 2 semanas, cuando el pastor Faustino predicó, se estuvo hablando acerca de la mansedumbre respecto a nuestra actitud hacia Dios. En esta tercera porción de esta serie de predicaciones, quisiera compartirles el título Defendiendo el Evangelio con precisamente mansedumbre. Necesitamos estar conscientes que todos nosotros fuimos salvos cuando se nos predicó el Evangelio, pero el Evangelio como tal no solamente involucra el que se te diga el plan de salvación y que te arrepientas de tus pecados, tengas una nueva vida en Cristo. El Evangelio es vivido durante toda la vida cristiana, desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, necesitamos estar conscientes que el enemigo y otros tipos, ¿verdad?, de agresores o de opresores se van a contrariar con el Evangelio y por lo tanto lo van a querer atacar. Y nosotros como cristianos necesitamos estar conscientes que Dios también nos ha llamado a defender su Evangelio, no porque Dios tenga menos poder, sino porque necesitamos ejercitarnos para demostrar que el Dios en el que creemos tiene un Evangelio verdadero. Vamos a analizarlo de una forma más específica en las siguientes diapositivas, y quisiera primero contarles una historia. Hace 2 años fuimos mi familia y yo al Teatro de La Paz y fuimos a ver escuchar una de las piezas musicales más famosas de la humanidad, la Novena Sinfonía de Beethoven, que se compone de 3 o 4 movimientos, si no me equivoco. El último movimiento es el más famoso, donde se encuentra ya todo el coro que entona el himno a la alegría. Me imagino que todos nosotros ya conocemos ese himno. Y bueno, la verdad es que el himno fue precioso, la música preciosa, el sonido en el Teatro de La Paz impecable. Nos conmovimos a las notas de Beethoven. Sin embargo, hubo algo que llamó mucho mi atención. Como pueden ver en la imagen, quizás sea muy pequeña y no se distinga, pero en el centro pueden ver que había una pantalla arriba de la orquesta donde se encuentra la imagen de Beethoven. Bueno, como se trata del 4º movimiento con letra, ponían la letra en español en esa pantalla, pero hubo algo que llamó mi atención. En una de las partes de la Oda a la Alegría no pusieron letra y duró bastante el proyector sin poner nada. Y yo me preguntaba, ¿por qué no la están publicando? Pasó mucho tiempo y dije, quizás, no sé, se les detuvo el proyector, se les descargó la computadora, no sé, y ya no publicaron nada. Pero mientras pasaban los minutos, volvieron a proyectar la letra en donde se habían quedado, más bien en donde iban a continuar. Entonces me di cuenta de que había una gran porción de esa Novena Sinfonía con letra que borraron a propósito, ¿ok? Y yo comencé a ver que no era coincidencia. La parte que habían borrado, que no proyectaron a toda la gente, fue la parte en donde Beethoven le dedicó palabras de agradecimiento y de adoración a Dios. Fue la parte en donde Beethoven fundamentaba esa alegría a la cual le componía su himno o su oda, se fundamentaba en la palabra de Dios, en el Dios cristiano. Y me imagino que en un afán por parecer inclusivos con todas las creencias de la gente y el público que estaba ahí, quisieron borrar toda referencia religiosa del himno a la alegría y dejar solamente aquellas palabras que no tuvieran nada que ver con el Dios cristiano. Eso me dio mucha curiosidad, pero a la vez me dolió un poco porque precisamente si Beethoven hubiera estado ahí en esa presentación, seguramente él también se hubiera enojado, puesto que él estaba consciente que el fundamento de toda alegría, como ya les dije, fundamento de todo gozo, es precisamente nuestro Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque así como sucedió en esa eventualidad, ¿verdad?, en ese concierto, de igual forma en el mundo,
las personas que se encuentran en autoridad o que tienen una voz de opinión muy influyente comienzan a tomar aquello que el cristianismo le ha dado a la humanidad, todo lo bueno que nosotros tenemos ahora gracias a los valores bíblicos, pero excluyendo el fundamento de esos valores, es decir, Dios mismo. Por lo tanto, esto es algo que debemos de tomar en cuenta porque cada vez el mundo se está apartando de Dios y de los valores que predica y está tomando el crédito que le pertenece precisamente a la Biblia, diciendo es obra del pensamiento humano o de la genialidad del ser humano. Esto es grave, hermanos, la verdad, y quizás sea imposible demostrar toda la gravedad de este asunto en frente de una cámara. No lo podemos expresar con toda la magnitud del énfasis que debe ser. Sin embargo, es importante que lo vayamos considerando. Vamos a verlo más a profundidad. En mi siguiente diapositiva quiero hablar de dos realidades contrapuestas y que tiene mucho que ver con la historia que ya les conté. Tenemos una flecha de dos salidas, lo que se llama a veces en la academia un continuo. Y en una parte de este continuo podemos ver una de estas realidades. La primera es que en este siglo XXI el cristianismo está creciendo. Sí, mis hermanos. En muchas partes del mundo el cristianismo está aumentando. El evangelio está llegando a través de la tecnología a comunidades que jamás imaginaríamos que ahí les iba a llegar, sino a través de ir en vivo. El cristianismo está creciendo. Sin embargo, también hay otra realidad que contradice esto. El mundo se está alejando de los valores cristianos. Es decir, que por un lado podemos ver el aumento de personas que aceptan a Cristo como su Salvador y por el otro, cada vez hay más personas que declaran que el cristianismo es un cáncer para la sociedad, que se tiene que eliminar de toda esfera pública, que la práctica de la fe cristiana tiene que ser solamente una cuestión privada, allí en tu habitación o en tu familia, pero no vengas a invadirnos con tu ideología, porque entonces estás violentando nuestra libertad de pensamiento. Vean cómo estas dos realidades se contraponen. Y quiero enfatizar la primera, la de que el cristianismo está creciendo, mostrándoles un mapa. Si ustedes pueden ver en el mapa, todas las naciones, en mayor o menor medida, que están remarcadas con azul, son naciones que tienen cristianismo, ¿ok? Las que están en azul, que incluso ya hasta parece negro, pues bueno, son las naciones que la religión mayoritaria, ya sea el catolicismo o ya sea el protestantismo, pero el cristianismo es la religión dominante. Y así se va degradando en el color hasta que podemos ver naciones en azul clarito, donde los grupos cristianos todavía son minoría, o incluso naciones en color gris, que ustedes pueden notar que precisamente son países de una herencia histórica islámica, donde incluso pueden haber muy pocas personas cristianas. La mayor parte del cristianismo se concentra en el hemisferio occidental, en Latinoamérica, en Europa, en Rusia, en Australia y Nueva Zelanda, y algo muy brillante en el sur de África, en el África subsahariana, donde de verdad, incluso a mayor grado que en Latinoamérica, el cristianismo está creciendo como la espuma. Nuestros hermanos africanos están experimentando un avivamiento sin precedentes. Pero, como ya lo habíamos visto, esto es muy curioso, porque si el cristianismo está aumentando, debería estar también aumentando la influencia de esta religión y de esta espiritualidad en el mundo, pero lo contrario está sucediendo en las altas esferas del poder, a diferencia de cómo eran los asuntos siglos atrás, donde la cristiandad era una idea dominante e influyente en todas las esferas, tanto públicas como privadas. ¿Por qué está pasando esto? Quisiera remarcar que se están infiltrando cada vez más, primero de forma indirecta, pero ahora de una forma descarada y directa, diversas ideologías, pero antes quisiera tomar un punto. En mi siguiente diapositiva, quisiera que nosotros veamos uno de los tres enemigos de Dios y del cristiano, y el cual está haciendo que el cristianismo cada vez esté perdiendo fuerza en los países que ya habíamos establecido. El mundo. Ustedes saben que tenemos tres enemigos de acuerdo a la Biblia. El diablo es el principal, el origen del mal.
la carne con la cual nosotros batallamos con nuestros propios impulsos que nos llevan a pecar, y el mundo. A veces el mundo es el que más menospreciamos, pero es igual de poderoso. El mundo nos puede llevar a pecar en la carne y entonces el enemigo, el diablo, tenga un mayor poder sobre nosotros a través de opresiones. ¿Y qué es el mundo? Quiero definírselos. De acuerdo a Neil T. Anderson, el mundo es un sistema, oigan bien, de creencias o de valores. Es un conjunto de principios, es un estilo de vida. Básicamente es una corriente general que va en contra de Dios, de su palabra y de sus hijos. Ustedes lo saben muy bien, mis hermanos. Hay corrientes mundanas en esta era del siglo XXI que se oponen a la palabra de Dios. Cada quien quizás lo habrá experimentado de diversas maneras. Sin embargo, esto lo encasilla más en el enemigo que es el mundo. ¿Ok? Sistemas de creencias, ideologías, cosas que salen de la mente de personas influyentes y que afectan el pensamiento de toda una generación. Por lo tanto, quisiera enlistarles algunas de estas ideologías mundanas que están provocando tomas de decisiones importantes y que hacen que el espíritu cristiano cada vez se vea más relevado. El primer ejemplo es el naturalismo. ¿Ok? ¿Qué es el naturalismo, hermanos? Es sencillamente pensar que el universo, como viene en la imagen, todo el cosmos es como un cubo, un sistema cerrado. Nada hay fuera del cubo. Todo lo que existe en el cosmos está dentro. Es decir, si alguien quiere intervenir en el cubo, no lo puede hacer, porque el universo es un sistema cerrado. No importa si Dios existe o si no existe. Lo importante es que todo lo que conocemos es natural, de ahí viene. Solamente lo que podemos nosotros tocar con nuestras manos, oler con nuestra nariz, ver con nuestros ojos, es lo que importa. Explicamos la realidad solamente en términos naturales. Otra ideología, el relativismo, muy de la mano con el naturalismo. El relativismo establece que no hay verdades absolutas, es decir, pecar es malo. Vamos a ver, espérate, hay que matizarlo. Quizás en otras culturas pecar no sea tan malo. Quizás en Occidente pecar sea malo, pero hay que ver qué piensan las culturas orientales. Por ejemplo, otro caso, el matrimonio tiene que ser solamente entre un hombre y una mujer. Espérate, esa es tu verdad para ti, pero puede que no sea verdad para mí. Yo tengo otras ideas sobre el matrimonio y mientras sea verdad para mí, eso está bien. Por eso ahí en la imagen aparece una flecha roja que quiere ir en contra de lo tradicional, de lo negro, en cierto sentido, de lo establecido, de las tradiciones. No existe una verdad absoluta para todos. Cada persona y cada grupo social tiene su propia cultura y no podemos decir que ellos están equivocados. Siguiente ideología muy perniciosa, el hedonismo. ¿Habían escuchado ya antes esta palabra? El hedonismo sencillamente es vivir para el placer, evita el dolor a toda costa y busca el placer a toda costa. Aparentemente esto no es malo, digo, ¿quién quiere vivir con dolor? Sin embargo, poner el placer en el pedestal que solamente a Dios le corresponde, esto ya es un problema. Y como lo podemos ver en la imagen, tener placer, fiestas, darle todo el honor a nuestro propio disfrute, ¿verdad? Todo lo que nuestra carne pida, beber, fumar, tener sexo desenfrenado, ver pornografía, total, lo que me haga sentir bien y feliz, lo que me dé placer en el momento, es lo que importa. La siguiente ideología es el materialismo. Y con esto no solo me refiero al deseo de acumular y acumular cosas, de decir, quiero hacerme rico y todo lo que importa es cuánto dinero tenga en el banco. También el materialismo se expresa en la forma en que se explica la realidad. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del marxismo o del comunismo, que quiere decir que todo lo que ha pasado en el mundo se explica por causas materiales, económicas. Es decir, si una persona luchó para liberar a los oprimidos, inspirado en la Biblia, para quien piense de una forma materialista va a decir, espérate, no fueron tus ideas, es realmente porque hay intereses económicos detrás que hacen que las personas, aparentemente por una idea, en vez de eso están actuando a través de intereses económicos.
Espero que me vayan agarrando el hilo, hermanos. Y la ideología que más perniciosa yo encuentro en este siglo es el secularismo. Vean el monito que está arrojando la cruz a un bote de basura. Sencillamente la religión es precisamente una fuerza que se tiene que suprimir y se tiene que hacer a un lado. El Estado debe de ser totalmente aconfesional, incluso ateo, y el cristianismo tiene que ser suprimido. ¿Por qué menciono cristianismo? Porque aunque dicen que todas las religiones son igual de falsas, realmente en el mundo occidental lo que buscan es suprimir la religión cristiana. Es realmente esta creencia contra la cual ellos van. Incluso muchas veces adoptan ciertas ideas del budismo o de otras religiones precisamente porque le dan más valor a la capacidad humana que enfatizar el punto de que no podemos salvarnos y necesitamos de una deidad. Hermanos, lamentablemente no puedo decirles, si tienen dudas levanten su mano, pero si en algún momento no entienden lo que estoy diciendo, siéntanse con la confianza de escribirme y de preguntarme posteriormente y yo con gusto les voy a responder. ¿A qué nos lleva todo esto, hermanos? Quiero que veamos algunos ejemplos muy interesantes de cómo el mundo con sus ideologías se ha infiltrado de una forma muy sutil en el pensamiento de las personas. Primer ejemplo, tenemos dos casos muy mexicanos. Tenemos a nuestro orgullo, ¿verdad?, del cine de oro de la comedia mexicana, Cantinflas. Pero vean que él era muy chistoso y toda la cosa, pero pensemos en las ideologías detrás del personaje de Cantinflas, el típico peladito, el borrachón que se sale con la suya a pesar de ser un irresponsable, un borracho, un alburero, un mal hablado, ¿verdad?, un mujeriego. O sea, es chistoso, pero detrás de eso, ¿qué nos está diciendo? Tú dedícate a lo que tú quieras, tú toma, tú bebe, tú di albures, disfruta la vida, al final de cuentas eres muy listo como para salirte con la tuya. Y eso es lo que mostraban las películas primeras de Cantinflas cuando estaba en blanco y negro. Ya después, con el padrecito, con el maestro, con el doctor, ya Cantinflas adoptó otra narrativa, pero vean que el hedonismo está detrás de las películas de Cantinflas. Y lamentablemente, yo me incluyo, le hemos celebrado esos chistes. Y quizás se los sigamos celebrando porque es muy chistoso, pero detrás de eso hay ideologías perniciosas. O veamos ahí el ejemplo de Omar Chaparro. ¿Han visto la película No Manches Frida? ¿Se han dado cuenta de todas las maldiciones, albures y frases sexualmente groseras que mencionan? Y la gente lo celebra, ¿verdad? La gente celebra el poder utilizar maldiciones o albures y de todas formas llegar a un mismo resultado moral que si uno fuera tradicional, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo, el segundo. Vemos a una chica argentina que está simulando a la Virgen María abortando a Jesús y con pintura le impregnaron con esta pintura todas las piernas como si estuviera sangrando y abortando al niño Jesús. Vean la blasfemia detrás de todo esto. ¿Qué está detrás de esto? La ideología del naturalismo, porque si Dios no existe, si no hay nada sobrenatural, el niño que está en el vientre de una mujer es un animal más que puedes disponer de él y por lo tanto no va a haber castigo divino por abortar, ¿ok? Y el tercer ejemplo, veamos aquí a una mujer que todos conocemos, la secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero. Hace poco mencionó que la educación sexual compete exclusivamente al Estado y los padres de familia no tienen voz alguna en cómo educar a sus hijos, ¿ok? Entonces, ¿qué ideología está detrás de todo esto? El secularismo, ¿sí? Si los padres quieren educar a los niños bajo el esquema de que Dios establece lo que es correcto o incorrecto, después cuando lleguen a la escuela les van a enseñar absolutamente todo lo contrario, bajo un esquema secularista. Nos damos cuenta cómo estas ideologías que ya les mencioné están detrás de todos estos ejemplos y nos preguntamos por qué, como dice la siguiente diapositiva, ¿por qué? Y lo puse en letras grandes, ¿por qué está pasando esto? Podemos mencionar que bueno, la maldad está aumentando, como dice la Biblia,
son los últimos tiempos o estamos en el umbral de estos últimos tiempos. Sin embargo, debo de decir, y aunque nos duela, que nosotros como iglesia somos responsables de que las ideologías antibíblicas estén tomando el control allá en las calles, en las escuelas, en las instituciones políticas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos dejado de lado en las iglesias el lado intelectual de la vida. Nos hemos enfocado tanto en lo espiritual, en lo emocional, en lo práctico, que hemos olvidado la parte intelectual, el estudio riguroso, el conocimiento, ¿sí? Y precisamente es en lo que hemos fallado. Nos hemos dedicado tanto, ¿verdad?, en lo que nos da resultados inmediatos, que no nos hemos puesto a pensar en la necesidad de poder aprender la relación del cristianismo con las demás disciplinas. No lo digo yo, hermanos. Quiero mostrarles algunas frases de eminentes pensadores cristianos, como por ejemplo el primero, Charles Malik, ¿ok? Él fue comisionado por las Naciones Unidas por parte del país de Líbano en 1948, justo cuando el mundo estaba saliendo, unos 3 años después de que el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se estaba preparando para formarse a través de otro esquema tan diferente después de toda la catástrofe que había ocurrido. ¿Qué dijo Charles Malik? Que fue un ferviente cristiano y que él fue el comisionado para dirigir el escrito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en ese mismo año de 1948. Dijo Malik: debo ser franco con ustedes, el peligro más grande que enfrenta el cristianismo evangélico estadounidense es el peligro del anti-intelectualismo. La mente en sus más grandes y profundos alcances no se está cuidando lo suficiente. Vean que este es en el año del 48, ¿sí? Por lo tanto, ya desde ese tiempo, la iglesia se estaba preocupando por una tendencia antiintelectual. Y ahora no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica completa. Imagínense, siguiente frase. Esta es de John Piper. Dice así: los estadounidenses en general y los evangélicos no son muy diferentes en esto. No son dados a pensar mucho. Nosotros somos pragmáticos, exigimos soluciones rápidas, definimos el éxito en cantidades que se pueden medir, tenemos poca paciencia con las precisiones doctrinales. En pocas palabras, lo que está diciendo es: no nos gusta pensar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿A la iglesia evangélica, a los peregrinos de San Luis del Centro, nos está quedando el saco? ¿O podemos pasar la prueba? ¿Qué piensan ustedes? Tercera frase. Esta es de un filósofo también contemporáneo que se llama J.P. Moreland. ¿Por qué es importante, y ahí pongo entre paréntesis, una formación intelectual cristiana? Porque simplemente el evangelio no se escucha nunca de manera aislada, siempre se escucha en el contexto del medio cultural en el que uno vive. Una persona que se ha criado en un medio cultural en el cual el cristianismo es visto todavía como una opción intelectualmente viable, estará abierta al evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la gente allá afuera todavía considera que el cristianismo no es un cuento de hadas, sino que es una opción intelectualmente sólida, nos va a escuchar con mayor apertura, ¿sí? En cambio, si nos acercamos a un ateo y para esta persona el cristianismo no es un cuento tan diferente como el cuento de Santa Claus o de Blancanieves, entonces va a cerrar totalmente su mente y no va a querernos escuchar. Muy bien, y vamos a la última frase. Para aquellos que dicen, bueno, estas personas quizás son de otras denominaciones, veamos qué dice John Wesley, a quien podemos considerar nuestro abuelo espiritual, los peregrinos. John Wesley hablaba acerca del estudio. ¿No debe un buen ministro tener primero un buen entendimiento y una capacidad de razonar con cierta precisión? Al menos una ligera familiaridad, así, o sea, como que haz un esfuercito. Al menos una ligera familiaridad con lo que se ha llamado la segunda parte de la lógica, es decir, la metafísica. Es, si no necesaria, sí de mucho valor. ¿No debería el ministro estar familiarizado, al menos en términos generales, con la filosofía natural? Es decir,
¿no deberían los cristianos comprometidos estudiar un poquito más de filosofía, de metafísica, de ciencia? ¿No deberíamos tener una más profunda comprensión de cómo el cristianismo y la palabra de Dios no son cosas aisladas de lo que nos enseñan en la escuela? Al contrario, son totalmente influyentes una de la otra. Eso se preguntaba John Wesley. ¿Qué nos lleva a esto, mis hermanos? En la siguiente diapositiva pueden ver una fortaleza siendo invadida. Estamos en guerra, hermanos, nos guste o no nos guste. Pero en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, estamos en un campo de batalla. No porque Dios nos quiera meter ahí por gusto, sino porque es la realidad espiritual. Es a lo que estamos metidos, es un mundo caído. Y así como en esta fortaleza hay miles o millones de invasores que quieren entrar, nuestras fortalezas cristianas están siendo atacadas desde afuera y depende de nuestro caminar con Dios y de cómo nos equipemos en esta parte de lo intelectual para que también podamos salir bien librados y fortalecidos en el Señor. Amén. Continuemos, mis hermanos, y por esto y por todas las cosas quisiera brindarles uno de los versículos que leyó el hermano Joel, que es Primera de Pedro 3:15. Quisiera leerlo y quiero que vean que lo dividí por colores. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? ¿Por qué dividí el texto en colores? Porque voy a analizar cada una de estas partes del verso de una forma separada. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos vamos a defender ante todas estas ideologías? Esto es real, hermanos, es real. Si piensan que no lo vamos a vivir de cerca, estamos mal. Les voy a contar una historia. Cuando yo daba clases en Tec Milenio, en el año 2016, conocí a un gran estudiante, ¿sí? Y este estudiante era un católico muy conservador y muy devoto a Dios. Pero ¿qué creen que sucedió? Entró a la universidad, estuvo rodeado por personas, me imagino que por maestros y por compañeros suyos, ateos, agnósticos, que comenzaron a influir en su mente. Yo lamento no haber estado ahí para mi alumno en el momento en que más lo necesitó, pero mi alumno entró en una crisis de fe y la semana pasada le pregunté, ¿cómo te ha ido con tu fe? Y me dijo, tanto ha pasado y tanto he cambiado que ahora ya no creo en Dios. Y me dio toda una explicación de por qué ya no creía en Dios. Y ¿saben lo que me dijo? Si existe Dios, ya no me importa. Fíjense qué triste, mis hermanos, ¿sí? Qué tristeza. En parte yo tengo la culpa por no haberle dado seguimiento, haberme dejado ahogar por mis propias preocupaciones, pero él cayó, hermanos. Era un creyente ferviente y devoto, y ahora es un ateo. La lucha es real. Vamos a ver cómo podemos contrarrestar todo esto. Primer paso, necesitamos santificar a Dios en el corazón, ¿ok? Y para esto quisiera decir, ¿qué significa la palabra santificar? Viene del griego agiasó y tiene varios significados. Uno de ellos es reconocer nosotros la propia vulnerabilidad. La segunda, separar algo de las cosas profanas y consagrarlas a Dios. Y la tercera acepción, purificar por expiación para ser libre de la culpa del pecado. Entonces, hermanos, para poder nosotros presentar defensa del Evangelio, necesitamos primero santificar a Dios en nuestros corazones. Necesitamos ser salvos, expiar nuestros pecados a través de Cristo. Necesitamos tener conciencia de lo vulnerables que somos sin la ayuda de Dios. Necesitamos entregarnos totalmente a Dios. Y la tercera, necesitamos todo lo que somos, todo lo que hacemos, separarlo para el ministerio y la gloria y la honra de Dios.
¿Sí vamos entendiendo? Dios en primer lugar, Dios detrás de nosotros, delante y a nuestros lados, arriba y abajo de nosotros, definitivamente. ¿Por qué? Como dice la frase del final, no podemos estar preparados para defender el Evangelio si primero no consagramos nuestras vidas a Dios y no hemos sido purificados por Cristo. Pero esto nos lleva a otra pregunta, o más bien, quisiera confirmarlo en la siguiente diapositiva. El paso previo para vestirse de la armadura del cristiano. Ustedes saben que en Efesios se habla de la guerra espiritual. El mundo es parte de los enemigos contra los que tenemos que luchar en esa guerra. Y el primer versículo que Pablo dice en la sección de la armadura del cristiano es la siguiente, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de todo, antes que ponernos el yelmo de la salvación, antes que ponernos la coraza de justicia, tenemos que fortalecernos en el Señor. Eso es santificarlo. Pero ¿por qué debemos santificar a Dios en el corazón? Como lo dice la siguiente diapositiva. ¿Por qué en el corazón? Bueno, hay algo muy interesante, pero antes permítanme tomar agua. Mis hermanos, discúlpenme si de repente hago caras o me muevo de repente un poco raro. Es la primera vez que predico ante una cámara de esta forma. Ustedes me tendrán paciencia. Muchas gracias. Aleluya. Bueno, ¿por qué debemos santificar a Dios en el corazón? Y viene una respuesta en Mateo 15:19. Las voy a leer. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, es decir, todo lo malo. Pero también del corazón puede salir todo lo bueno. Los judíos interpretaban el corazón como la sede de las emociones, pero también de los pensamientos. Para la concepción antigua judía, la mente no la veían en el cerebro como nosotros, sino que la veían en el corazón. Es decir, el corazón no solamente es el órgano que bombea sangre o es donde sentimos bonito, sino que es donde están nuestros pensamientos también. Y entonces, si es el corazón donde salen los pensamientos y la batalla en el mundo se da primero en la mente, por lo tanto, necesitamos tener a Dios santificado en el corazón. Otro versículo, Romanos 12:2. Este de repente nos gusta mucho, ¿verdad? Voy a leerles la versión de la Reina Valera contemporánea. Me gusta mucho esa versión. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la ¿qué? De la renovación de la mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí vienen los dos elementos. No se adopten a las costumbres de este ¿qué? No los oigo. Pues ¿cómo los voy a oír si estoy delante de una cámara? Pero estoy seguro que ya respondieron. Las costumbres de este mundo. ¿Y cómo nos vamos nosotros a defender de las costumbres de este mundo? Renovando nuestra mente. ¿Lo podemos hacer por nuestras fuerzas? No. Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Necesitamos la ayuda de Dios y de la palabra de Dios. Bien, mis hermanitos, todo viene desde el corazón. Y es precisamente en la mente donde tenemos que comenzar. Quisiera ilustrárselos, hermanos, con un elemento que traje para ustedes. Ténganme un poquito de paciencia. Muy bien, mis hermanitos. Esta es una espada tipo medieval, ¿ok? Una espada de hoja larga. Y cuando los guerreros medievales luchaban, tenían diversas guardias desde las que podían comenzar a atacar. Tenemos, por ejemplo, y ustedes no creo que lo vayan a ver por la cámara, la guardia baja, ¿sí? Esta no era muy recomendada, ¿ok? Porque si lo ibas a hacer, tenías que ser un buenazo para engañar a tu oponente de tal forma que le hacías creer que tenías la guardia baja y que te podía atacar fácilmente, pero tenías que ser muy ágil y muy inteligente para adivinar el movimiento del contrincante. Tenemos la guardia media, ¿ok?
la que se encuentra más o menos aquí a la altura de nuestro tórax. Y la más importante de todas es la guardia alta. Podía ser así, o incluso, me voy a ver algo chistoso, pero se los voy a hacer. O podía ser así, no ven la espada, pero subir los codos, ¿verdad?, por encima de los hombros y tener la espada hasta arriba. Esto los italianos la llamaban la posta di falcone, o la posición del halcón, por la altura. Y ya desde acá arriba tenías mayor facilidad para atacar a tu contrincante. Esta era una guardia tanto de defensa como de ataque. Pero chequen, hermanos, los brazos y la espada que están protegiendo. La cabeza, ¿verdad? En este caso mío, mi cabezota. Entonces, es lo mismo en la realidad espiritual. No bajemos la guardia, porque precisamente el enemigo nos va a atacar en esto, en la cabeza. ¿Ok? Y quiero matizar algunas cosas. No somos más listos que el enemigo, mis hermanos. Nuestra propia inteligencia, el diablo la puede usar para hacernos caer. No somos más listos que el diablo y no somos más listos que el mundo. Sin embargo, si nosotros con la palabra de Dios cubrimos nuestra cabeza, pero aparte buscamos, ¿verdad?, intelectualmente tener una base para cubrirnos, entonces vamos a estar más preparados cuando el enemigo quiera sembrar la duda en nosotros. Continuamos. El segundo paso, ya entendimos que primero, someternos a Dios, rendirnos a Él, pedirle perdón si hemos pecado, pero aparte viene la parte, digamos, el platillo fuerte. Estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Quisiera definirles el término defensa. Viene del griego apología, que significa dar una defensa verbal a través de un argumento razonado. De esta palabra viene el término apologética, es decir, la disciplina que se encarga de defender la fe cristiana. Ven ahí, hermanos, que dice, no hombre, tú nomás dirígete por lo que diga tu corazón. No dice eso, ¿verdad? Dice que debemos de estar preparados para dar un argumento razonado. Estamos hablando de puras habilidades intelectuales. Aquí no hablamos de emociones. Aquí no hablamos de yo creo en Dios porque lo siento en el aire. Poéticamente eso puede ser muy bonito y quizás para usted le edifique de una forma individual, pero a alguien que tiene dudas intelectuales, eso no va a ser suficiente. Por eso Pedro está pidiendo que estemos preparados. No dice Pedro, le sugiero que esté preparado. Es estén preparados, porque en algún momento quizás alguien le va a preguntar algo a usted. ¿Y esto qué? ¿Para qué sirve la apologética? Hay personas que se dedican a esto por toda su vida, ¿ok? ¿Para qué sirve la disciplina de la apologética? ¿Dios la prueba? Vamos a ver el primer uso. Para responder a todo aquel que requiera una respuesta razonada. Oye, pues, ¿cómo me puedes confirmar que Dios existe, verdad? ¿Qué argumentos me das tú para decirme que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Cómo puedes decirme que la Biblia es la única fuente de verdad y no el budismo o el islam o cualquier otro tipo de creencia? Bueno, para esto nos sirve la apologética. Pero también hay una segunda forma de usar la apologética, para reforzar la propia fe, o sea, la de nosotros, ante los momentos de duda, y como una forma de enriquecer la adoración a Dios. Es decir, hermanos, puede que en su vida los no cristianos no le pregunten, sin embargo, usted, maravillándose de cómo Dios está presente en su creación, y de cómo Dios ha estado detrás de los grandes movimientos históricos y de cómo Dios confirma y de cómo la ciencia confirma a Dios y de cómo la antropología confirma a Dios y de cómo la sociología confirma a Dios. Quizás, bueno, en algunos no funcione, pero yo sé que hay alguien aquí viéndome que también le gusta eso y que también le surge un deseo de adorar a Dios, como en el salmista, Salmo 8, 3 al 4. No va a aparecer en la diapositiva, pero se los leo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Se dan cuenta que cuando el salmista contempla la creación, adora a Dios inmediatamente?
A mí me sucede, hermanos, cada vez que leo un libro donde veo cómo las cosas en el mundo confirman la existencia de Dios o los valores de Dios, realmente es muy sorprendente para mí, a la luz de cómo la palabra de Dios es atacada. Y también, hermanos, sirve para confirmar nuestra fe. En alguna ocasión, les voy a confesar delante de todos, en alguna ocasión estuve a punto de volverme un agnóstico. Fue una crisis de fe terrible, hermanos, tremenda. Comencé a dudar de si Dios existía. ¿Y saben cuál fue el tema que me condujo al camino otra vez? Va a sonar irónico, pero fue el problema del mal, la presencia de la maldad espiritual en la tierra. Todas aquellas personas que han vivido cosas tremendamente malas representa que hay una fuerza maligna detrás de todo lo que hay. Hay demonios, hay manifestaciones sobrenaturales, pero ¿qué creen? Sí, también hay una fuerza maligna espiritual en el mundo, también hay una fuerza positiva espiritual en el mundo, el reino del bien, el reino de Dios. Por lo tanto, esa argumentación sobre el problema del mal me hizo regresar a los caminos de Dios. Y yo me siento muy agradecido con Dios por ese argumento. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de cómo la apologética la podemos encontrar en la Biblia. Porque algunos dicen, hermano, no te pongas a discutir con gente que no vale la pena, no te metas en vanas palabrerías, desecha esas fábulas y de viejas, como dijo el apóstol Pablo. Pero vamos a matizar eso. ¿Realmente la Biblia es contraria a usar una discusión razonada para defender la fe? Vamos a ver primero la apologética en la ciencia. Y aquí vemos el ejemplo de Romanos 1:20. Dice Dios que su eterno poder y su naturaleza divina se hacen visibles desde la creación del mundo y que puede comprenderse la existencia de Dios por medio de la creación de las cosas hechas. Es decir, ¿quieres saber si yo existo o no? Dice Dios, mira la creación, ahí te vas a dar cuenta. Por eso, nosotros a partir de este versículo tenemos la autoridad de investigar en la ciencia, en la biología, química, astronomía, física, para comprobar que hay un Dios. La ciencia, hermanos, nos sirve para confirmar esto. Y bueno, como quisiera yo darles herramientas, quiero recomendarles un libro que se llama El caso del creador, del autor Lee Strobel. Les voy a recomendar algunos libros, pero quiero que tomen en cuenta que son libros para comenzar. No son libros tan profundos, pero que sirven para aquellos que les está despertando el interés por adentrarse en la apologética. El caso del creador es uno de los más importantes para los que apenas queremos iniciar y que nos habla de cómo la ciencia nos apunta a que puede haber un creador más allá del mundo natural que creó todo el universo. Vamos con otro ejemplo, la apologética en la historia. Y quiero decirles Lucas capítulo 1, versículos 1-3. Dice, más bien el doctor Lucas, el autor de este evangelio, justifica el por qué creó el evangelio mismo, la biografía de Jesús. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, que se ha comprobado que son ciertas, me ha parecido también a mí, después de haberlas investigado con diligencia, ponerlas en orden. Es decir, Lucas lo que quería era ordenar hechos que para él ya eran históricos, que eran ciertos, y los quería dar a conocer. ¿Vamos bien, hermanos? Vean que la historia también confirma la palabra de Dios. Y les voy a recomendar un libro del mismo autor, Lee Strobel, El caso de Cristo. De hecho, en 2017 sacaron una película sobre este libro, donde se muestran las evidencias históricas, entre otras disciplinas, de que Cristo no solamente existió, sino que Cristo es el Hijo de Dios. Les va a encantar ese libro, hermanos. La apologética en la filosofía, esta me encanta. Se usaron argumentos filosóficos, incluso aparentemente paganos, para defender la palabra de Dios. ¿Quién lo hizo? El apóstol Pablo. En Hechos 17-18, el apóstol defendía el evangelio ante filósofos estoicos y epicúreos. ¿Han leído ese pasaje?
Los estoicos y los epicúreos eran filósofos de la antigua Grecia y eran contrarios entre sí. Unos enseñaban, los estoicos enseñaban que el mundo, déjenme ver, no me quiero equivocar, pero enseñan que en el mundo hay verdades absolutas, que el mundo fue creado por los dioses y que van a venir cosas malas en el mundo, pero que al final de cuentas tenemos que enfrentar todo lo malo con una sonrisa, sin caer en emociones negativas como miedo o preocupación. Pero eso sí, el mundo se va a acabar y va a reiniciar en una serie de ciclos de edades de oro y edades de caos. Para ellos, los dioses eran impotentes para cambiar la historia. Y los epicúreos precisamente eran los del hedonismo, los que defendían el placer a toda costa. A los dioses si existen, no les importamos, por lo tanto, vivamos la vida loca. Y Pablo discutía con ambos, de tal manera que a Pablo lo llevaron a un cerro que se llama el Campo de Marte, o el Cerro de Marte en Atenas, ante un concilio muy importante en Atenas llamado Areópago. Y entonces, ustedes pueden checar en Hechos 17, 22, 31, que Pablo, a través de argumentos filosóficos, defiende la postura cristiana. Es muy interesante, no usa versículos bíblicos, no usa argumentos que usaban las sinagogas ante judíos, utilizó lenguaje muy filosófico para poder defender la existencia del Dios cristiano. Vean que Pablo utilizó de la apologética y quiero mostrarles la imagen de la montañita, ¿verdad? En el mero centro histórico de Atenas, donde ahí seguramente Pablo estuvo de pie. Obviamente no estaba así el cerro todo desformado, había edificios como lo pueden ver en la segunda imagen. Ahí vean al apóstol Pablo alrededor de toda la crema innata de los griegos de Atenas en ese tiempo. Ahora les quiero decir esto, ese mismo Areópago, siglos antes de Pablo, había enjuiciado a Sócrates, uno de los principales filósofos griegos de la humanidad, ¿sí? Ese mismo Areópago le dijo a Sócrates: queremos que vengas y te defiendas ante nosotros porque vemos que estás trayéndonos a la ciudad nuevas deidades. Y eso fue lo mismo por lo cual a Pablo lo llevaron ante el Areópago, por traerles nuevos dioses. Eso lo pueden comprobar en la Biblia. Así que le dieron el mismo tratamiento al apóstol Pablo que el tratamiento de un filósofo. A Sócrates lamentablemente lo mataron, pero a Pablo sencillamente lo escucharon. Y muchos se burlaron de él, pero hubo algunos miembros del Areópago que lo tomaron en serio y que se convirtieron a Cristo. A veces, hermanos, la apologética quizás no sirva para convertir a la mayoría de la población, pero sí para ayudar a personas muy inteligentes y muy preparadas a que se conviertan al Salvador. No que la apologética por sí misma salve, es necesario compartir el plan de salvación, pero si ya le das una explicación previa, bien fundamentada, va a tener una mayor apertura al mensaje de salvación. Y les voy a recomendar un libro que se llama Filosofía y Cristianismo, del autor Alfonso Ropero, un excelente escritor. Y bueno, aquí sí les recomiendo que primero tengan un poquito de conocimiento previo de filosofía para que lo puedan leer. Siguiente, la apologética y la influencia de la Biblia. Este es el que más me apasiona a mí. Hermanos, en Deuteronomio 28, Dios enlista las bendiciones que vienen de obedecerlo. En este capítulo se indica la prosperidad espiritual, económica y militar que tiene un pueblo que lo obedece y lo sigue. Es decir, los momentos en los que el pueblo de Israel fue próspero y abundante fue porque siguieron las reglas que Dios impuso en la Biblia. Y quiero decirles, mis hermanos, la frase que viene abajo: las naciones más prósperas en la actualidad, hablemos Alemania, hablemos Reino Unido, hablemos Estados Unidos o Nueva Zelanda, son las que han iniciado bajo valores cristianos, obedeciendo lo que dice la Biblia, y los movimientos que han hecho del mundo, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, el movimiento por los derechos civiles, la Declaración de los Derechos Humanos, han sido inspirados por el cristianismo. Van a escuchar de repente frases como esta: en la actualidad, los países más religiosos
son los más amolados, los más pobres, los más atrasados. Te van a decir, vean Latinoamérica, están todos atrasados y son más cristianos. Ah, pero miren a Holanda. Ah, pero miren a Noruega. Ah, pero miren, ¿qué les gusta? A Suecia. Son países donde cada vez tienen mayor cantidad de ateos y por lo tanto están prosperando. No se dejen engañar, hermanos, son ideologías del mundo. Esas naciones son prósperas porque aunque ahora se estén alejando de Dios, en sus inicios se fundamentaron en valores cristianos. Y esto está comprobado en la historia. Y se obedece lo que dice Dios en Deuteronomio 28. Si me obedeces, te voy a prosperar. ¿Quieren aprender más de esto? Les recomiendo el libro La herencia del cristianismo, de un autor que se llama César Vidal Manzanares, un español que vive en Estados Unidos. Excelentes mis hermanos. Excelente libro, excelente escritor. De verdad les recomiendo que compren este libro. Y vamos al tercer punto. Ya vimos que necesitamos consagrarnos a Dios, santificarlo a Dios en el corazón, defender la fe, ¿verdad?, ante todo aquel que demande razón. Y la última, hay que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y aquí muchos de los que nos encanta la apologética, batallamos en serio. Vamos a ver el primer punto. Aplicar la apologética correctamente representa adoptar una posición de defensa, no de ataque. No debemos de llegar con alguien que no nos pidió nuestra opinión y atacarlo con argumentos, incluso llegando al ofender. Necesitamos estar conscientes que si vamos a aplicar la apologética es con una actitud de defensa, ¿ok? Las armas, incluso la espada, que es la palabra de Dios, también se usa para defender, ¿ok? ¿Qué dice el versículo? Ante todo aquel que os demande. No dice, vayan con él y atáquenlo. Es, si alguien te pregunta, tú respóndele. No debemos usar los argumentos con alguien que no lo solicitó, mucho menos para intentar ganar en una discusión. Analicemos nuestro corazón. Cuando discutimos con uno cristiano, ¿lo hacemos porque queremos que de verdad él conozca la verdad? ¿O lo queremos hacer para ganar un debate o una discusión? Pensemos bien eso. Siguiente, consideremos el contexto de la conversación donde nos encontremos. Siempre hay que ver el cómo se está llevando a cabo esa pregunta, ¿sí? Preguntemos, como dice en el siguiente punto, debemos de discernir las intenciones de la persona que pide razones del cristianismo. No todos quieren escucharnos, algunos solamente quieren discutir o de burlarse. Ahí va el tip. Si alguien llega, mira aquí una evidencia en contra de lo que dice tu Dios, pregúntale, a ver, si lo que tú quieres decirme es que yo te responda y me vas a escuchar con una mente abierta, o lo único que quieres es refutarme y generar un debate, entonces mejor ahí la dejamos. Se los digo por experiencia. Tuve un compañero en la universidad que solamente quería molestarme y que siempre me preguntaba cosas, pero nunca para escuchar, solamente para ganar la discusión, y entonces yo quedaba también como un necio. Como dice Proverbios 26:4 mero abajo, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Cuidémonos de eso, mis hermanos, porque la apologética mal equilibrada puede generar discusiones necias, ¿ok? Continuamos. La defensa del Evangelio debe ser hecha con mucha amabilidad y respeto para testimonio del nombre de Cristo, aun cuando el mundo sea hostil a nosotros. Y para esto quiero leerles 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, porque en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mis hermanos, sé que ya me tardé mucho, pero les pido paciencia por esto que les voy a decir. Quiero mostrarles el siguiente mapa. Amados hermanos, 1 de Pedro fue escrita para diversas iglesias en diversos puntos de lo que ahora es el país de Turquía. Pueden ver ahí los nombres de las iglesias en rojo. Pueden ver Bitinia, Galacia, el Ponto, Capadocia y Asia. Ustedes lo pueden comprobar en los inicios de la carta de 1 de Pedro. ¿Qué estaba pasando en el tiempo en que el apóstol Pedro escribió esta carta? Vean ahí que en la parte izquierda aparece el país de Italia.
Bueno, en la época del Imperio Romano, cuando Pedro escribió esta carta a estas iglesias, sucedió, los expertos creen que sucedió el famoso incendio que provocó el emperador Nerón a la ciudad de Roma. ¿Qué sucedió? Como Nerón era un megalómano, quiso construir demasiados edificios para su honra y gloria. ¿Qué tenía que pasar? Tenía que destruir edificios previos para construirlos de él. Así que urdió el plan de incendiar gran parte de la ciudad de Roma. Pero esto no solamente incendió templos y palacios, incendió casas de gente inocente, de romanos que no la debían. Aparte de esto, el hecho de que Nerón incendiara templos de dioses muy queridos para los romanos, ¿qué decía esto? Que los dioses no habían sido capaces de contener ese desastre. La gente no supo que fue Nerón. Nerón necesitaba un chivo expiatorio y como sabía que los cristianos no eran muy queridos en el imperio, dijo, ¿saben qué? Los cristianos fueron los que quemaron Roma. Así que la turba enfurecida comenzó a irse en contra del cristianismo en Roma y comenzó a perseguir a las iglesias. ¿Y saben qué? Todas estas iglesias de las provincias de Bitinia, Capadocia, Galacia y Ponto sufrieron la persecución derivada de esto. Ya les expliqué en febrero de cómo fue que Nerón perseguía a los cristianos. Los metía en el Coliseo, el Coliseo todavía no existía, pero el Circus Maximus de Nerón, ahí los metía para que fueran masacrados por bestias. O utilizaba cuerpos de cristianos para empalarlos de tal forma que los convirtieran en antorchas que iluminaran los caminos de sus jardines durante la noche. Algo terrible, hermanos. Por lo tanto, Pedro le estaba hablando a una iglesia perseguida y todavía les decía, sean mansos, sean amables, sean amorosos con los que demanden razón de la esperanza que hay de ustedes. No les discutan, no los ofendan. Aunque ellos a ustedes los persigan, ustedes demuestren que son hijos de Dios siendo mansos y humildes. Vean lo importante que es esto. El mismo Pedro, según la tradición, fue crucificado boca abajo en el tiempo de Nerón. Así que, hermanos, esto cobra mucha relevancia para nosotros. ¿Por qué? Porque, aunque todavía no lo vemos directamente, la sociedad totalmente ideologizada por las ideologías del mundo que les comenté, se está volviendo día tras día más agresiva en contra del cristianismo. Y lo estamos viendo en países como China, como los países de Medio Oriente, como Rusia, como Corea del Norte, pero no tarda, hermanos, no tarda en que la agresividad contra el cristianismo se vuelva más fuerte cada vez más en Europa, en Estados Unidos y después en Latinoamérica. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Vivimos tiempos difíciles ahora, enfermos. Yo no soy apto para hablar de eso. Habrá ministros más aptos para hablar acerca del sufrimiento por enfermedades, por problemas familiares, por pruebas internas. Pero he estudiado, hermanos, y puedo decir con seguridad que la tendencia general va a ser una resistencia cada vez más violenta hacia el cristianismo y hacia nosotros los cristianos. Niños que son expulsados de sus escuelas por llevar Biblias en Estados Unidos. Comunidades indígenas católicas que destruyen las iglesias en el sur de México y que apalean a los cristianos, les queman sus casas o no les permiten comprar o vender. Vemos el caso de personas que han sido encarceladas por defender iglesias en contra de manifestaciones de feministas que querían rayar monumentos religiosos. La cosa se está poniendo peor y quizás no seremos perseguidos como Capadocia, Galacia, Bitinia o Ponto, pero es posible que sí comencemos a ver una resistencia mayor, un acoso mayor. Yo mismo, hermanos, tuve que salirme de un trabajo por mis creencias cristianas, lo tuve que perder. Era irreconciliable lo que me pedía mi jefe a lo que yo le podía ofrecer. Lo estamos viviendo cada vez más, hermanos, y ustedes quizás tendrán historias de acoso por su fe, pero si es necesario que tengamos bien cimentada nuestra fe, porque también dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar y muchos de los escogidos también van a caer, y muchos de nosotros necesitamos
toda esta apologética, todos estos argumentos para poder estar firmes y saber que aunque nuestra creencia sea perseguida, de todas formas es firme y Dios a la mera hora va a tener la victoria y nosotros junto con Él. No vamos a perder, hermanos, pero de verdad necesitamos tener esta firmeza de fe y que cuando nos toque compartirla, tengamos la certeza de que debemos hacerlo con mucho entusiasmo, pero a la vez con mucha mansedumbre, considerando, como dice la Biblia, a los demás como mayores a nosotros. Vamos a las conclusiones. La primera es: la iglesia contemporánea carece de una formación intelectual rigurosa para hacer frente a las ideologías dañinas del mundo y lamentablemente por esa falta de preparación intelectual muchos cristianos, como mi alumno, han abandonado su fe. Segunda conclusión: es necesario que nuestra mente sea santificada con la palabra de Dios y que se nutra con las disciplinas que confirman la verdad del Evangelio, como la ciencia, la historia y todo lo demás, de tal manera que pueda responder ante quienes demandan razón de él. Tercera conclusión: para aquellos que no han sido llamados a la apologética, hay que considerarlo, hermanos, no todos vamos a pasarnos la vida estudiando. Algunos han sido llamados para otra cosa, pero para aquellos que no han sido llamados al específico ministerio apologético, apoyen a los que sí fueron llamados, denles palabras de ánimo. Al muchacho cristiano que ve nomás leyendo libros, anímenlo a que sea sociable, ¿sí? que se relacione con otros, pero no lo desanimen a que dejen de leer. Aquella chica, ¿verdad?, que Dios la ha llamado a estudiar teología, anímenla, oren por ella, denle palabras de aliento, porque lo que ella puede ofrecer o lo que él puede ofrecer es importantísimo para el cuerpo de Cristo. Y 4, para aquellos que han sido llamados, para aquellos que nos apasiona la apologética, para aquellos que la queremos hacer un modo de vida, estudiemos, preparémonos, pidamos a Dios la sabiduría para quitar toda contención y todo orgullo. El orgullo, hermanos, a los que nos gusta estudiar, es una de las principales trampas. Y no dejemos que todo el conocimiento que alguien tenga se infle en nuestra cabeza y no la podamos compartir a los demás, porque en algún momento nuestra cabeza puede explotar. Así que pidámosle a Dios la sabiduría para ser mansos, para ser humildes, para no dejar que el conocimiento nos envanezca y para utilizarlo todo para la gloria de Dios. Y ya por último, quisiera decirles algo. Platicando con el pastor Faustino y esperando obviamente que esto ya se relaje, pero también podemos comenzar ya incluso en tiempos de pandemia, queremos iniciar un ministerio de apologética aquí en la iglesia. Todavía no tiene mucha forma, pero estamos en los primeros pasos. Quiero invitarte, hermano que me estás viendo, si a ti te interesa la apologética, si a ti te interesa toda esta parte de la relación de la Biblia con la historia, con la ciencia, con otras disciplinas, ¿te gusta leer buenos libros? Acércate. Te necesitamos. Necesitamos que esta iglesia sea intelectualmente relevante, que Peregrinos del Centro de San Luis tenga herramientas intelectuales de alta calidad para poder responder ante las demandas del mundo con mansedumbre y reverencia. Si a ti te gusta, incluso si eres un jovencito, una jovencita, si a ti te gusta, comunícate conmigo, comunícate con el pastor, para que sepamos que estás en la disposición y que podamos trabajar juntos. Este no es un trabajo solo del pastor y de mí, es trabajo de varias personas más. Vienen tiempos apologéticamente buenos. Mis hermanos, démosle la gloria a Dios a través del estudio de la palabra, pero a través del estudio de otras disciplinas. Lo vamos a necesitar para confirmar nuestra fe y para confirmar la fe de otras personas. Espero que esta plática haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta predicación que pudimos escuchar. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no solamente es relevante
para el tiempo en el que fue escrita, sino también para nuestro siglo XXI. Necesitamos herramientas intelectuales, disciplinarias, multidisciplinarias, que nos ayuden a confirmar nuestra fe y ver, Señor, que tus maravillas son confirmadas por la ciencia y ver que tu Hijo Jesucristo y todos los personajes que vienen en la Biblia son históricamente confiables y ver que las ideas y los valores que tú dejaste en nuestra sociedad son las que han formado este mundo para bien y que de no haber sido por tu palabra, este mundo estaría peor, demasiado peor, y que las naciones y las personas que te obedecemos somos prosperados conforme a lo que dice tu palabra y tu voluntad, y que el mundo no tiene la razón, y que aunque aparentemente sea más poderoso, al final de cuentas, tu palabra, tu presencia y tu reino van a ser los que van a venir en este mundo a establecer el reino final. Ayúdanos a estar preparados y que en los momentos en que nuestra fe pueda estar tambaleante, te pedimos, Señor, que la apologética pueda ser una herramienta poderosa, primero a través de tu palabra y, de ser necesario, a través de las demás disciplinas, y que muchos hermanos puedan ser confirmados en la fe. Te damos gracias por este precioso momento y por estas verdades que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, por favor, y nos estamos viendo en las siguientes transmisiones.